Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy nuestro invitado va a hacer la oración inicial y después vamos a pasar a presentarlo. Entonces, damos la bienvenida a Juan Romero. Juan, te cedo la palabra para que empieces con la oración inicial y ahorita después ya paso y hacemos tu presentación. Muy bien. Persinus ante crucis Dei inimici nostri, liberanos Domine Deus nostri, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odi, et dimiti nobis de vita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora sí pasamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Juan Romero, de Valencia, España, casado y padre de familia, tiene 2 hijos. Es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y máster oficial universitario por la misma universidad. Él es fundador del apostolado San Vicente Ferrer, Volviendo a la Fe Católica de Siempre. Y también es autor del libro Semper Fidelis, Guardando la Regla de la Verdadera Fe, escrito tras años de investigación y redacción. Pues bienvenido, Juan, y ahora te cedo la palabra. Adelante y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias también por la invitación, un placer poder compartir. Y efectivamente, este libro nace de una preocupación, de estar en contacto con bastante gente de fe durante mucho tiempo y fijarme en lo que estaba ocurriendo no solo en las personas que estaban en contacto, bastantes personas durante mucho tiempo, sino también a nivel general, el nivel de confusión que hay, ¿no? Entonces, si la primera obra para nuestra salvación es guardar la regla de la verdadera fe, como dice la profesión de fe del Concilio IV de Constantinopla, ¿cómo la vamos a guardar si no la conocemos bien o la conocemos adulterada, ¿no? Entonces, viendo que tanta gente está confundida en estos tiempos de crisis de fe, desde hace bastantes décadas, desgraciadamente, entonces, como historiador, empecé a investigar, a indagar, y de dónde venía estas raíces, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Dónde Juan, ¿te estaban? puedo pedir que le subas un tantito al micrófono? A ver, no sé cómo hacerlo. A ver. Debe de estar abajo a la derecha. Es que es el micrófono del propio móvil, entonces. Sí, es el micrófono de la computadora. Es que lo estoy grabando a través del celular, del móvil. Entonces, Ok, está bien. No, está bien entonces. Entonces subiré un poco más el volumen de voz. Sí, Pues está bien. estaba diciendo que a raíz de esta preocupación, ¿no? por las almas, porque la misericordia con las almas, sí, es importante las obras de misericordia corporales, ¿no? Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento. Eso está muy bien y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero todavía más importantes son las obras de caridad, de misericordia espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaría jugando una persona la salvación o la condenación de su alma. Nada hay más importante en esta vida que tratar de salvar el alma y ayudar a otros a salvar sus almas, ¿no? Y de hecho esa es la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas y no otra motivación. Entonces,
a raíz de esta preocupación, como decía, pues empecé a investigar, traté de buscar de dónde venían toda esta confusión y ver pues dónde estaba la gente más confundida. Bueno, pues a raíz del resultado de toda esta investigación para tratar de conseguir hacer como una especie de guía por dónde está la confusión y por dónde está lo acertado, el buen camino, ¿no? El camino que va recto al cielo, ¿no? Que nos han enseñado los santos con la fe que nos transmitieron los apóstoles. Entonces, yo en esta charla, si os parece, voy a hacer un pequeño recorrido sobre cada uno de los capítulos del libro. En algunos me detendré un poquito más, en otros más por encima, porque no da tiempo, obviamente, para poder abordar todo, ¿no? Pero el primer capítulo lo titulo como el combate espiritual, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que tener claro los católicos, ¿no? Estamos en guerra, así, en guerra espiritual contra, no contra las personas santas, ¿no? Sino más bien contra los demonios, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Espíritus malignos que van por el aire, ¿no? Y esa guerra espiritual comenzó ya en los albores de la creación, ¿no? Cuando el mismo Satanás se rebeló, ¿no? contra Dios y arrastró a la perdición a otros tantos ángeles, ¿no? Y luego pretenderá hacer lo mismo con el género humano, ¿no? Arrastrar a cuantos más mejor a la condenación, a la perdición. Y eso va a ser un combate constante, ¿no? Seguramente lo que más recurre el demonio es a la tentación, ¿no? Y en casos más extraordinarios la obsesión y la posesión diabólica, pero el demonio, por tal también de apartarnos de la religión salvífica, que es la religión católica, no hay otra que pueda salvar, así lo decía San Atanasio, doctor y padre de la Iglesia, decía que cualquiera que quiera salvarse necesita antes de todo abrazar la fe católica, pues el que no la guardare íntegra y libre de mancha, perecerá sin duda eternamente. Entonces el demonio sabe que la única religión que puede salvar y abrazándola íntegramente y sin mancha es la religión católica. Por tanto, el demonio pues ya se ocupará a lo largo de la historia, ¿no? De presentar toda una serie de espiritualidades, de falsas religiones, para desviar de la única y verdadera fe, ¿no? La única fe que salva. De hecho, todas estas falsas religiones, en el Salmo 95, pues es muy claro, ¿no? Cuando lo leemos de la Vulgata, cuando dice, porque todos los dioses de las naciones son demonios, ¿no? Omnes di gentium demonia, dice en latín, ¿no? Y lo mismo cuando se hacen esos cultos paganos, idolátricos, pues también los santos, y la Iglesia siempre lo interpretó como cultos diabólicos. Por eso, si cogemos el ejemplo de los santos, ¿no? San Bonifacio o San Benito y tantos otros, actuaban precisamente para sacar del error en estos cultos paganos diabólicos para llevarlos a la verdadera fe. Y lo mismo, cuántos mártires prefirieron morir, derramar su sangre, antes que ofrecer unas bolitas de incienso en esos cultos pagados o a falsas divinidades, ¿no? Qué gran ejemplo, ¿no? El de los mártires, ¿no? Cuánta fe había ahí. Pero el demonio también tenía otro recurso, ¿no? O sea, para los que decidiesen a seguir a Cristo, pues trataría, ¿no? de corromper el cristianismo con toda una serie de falsas iglesias cristianas y de herejías, ¿no? El catecismo romano es el catecismo que mandó componer el Concilio de Trento para la catequización de toda la cristiandad, redactado por eminencias y santos muy célebres de aquel momento, ¿no? Y como la doctrina no cambia, pues sigue siendo el catecismo de referencia para los que queremos mantenernos fieles en la fe católica. Pues ahí se dice que la única iglesia que está guiada por el
Espíritu Santo es la Iglesia Católica, por tanto no puede errar, es infalible cuando enseña doctrina y moral, pero que todas las demás iglesias sí que pueden errar porque están guiadas por el espíritu diabólico, ¿no? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Santa Madre Iglesia en el Catecismo Romano del siglo XVI y por tanto actual porque la doctrina no cambia, ¿no? Y entonces decía que el demonio pues trata también de pervertir, de corromper el cristianismo con una serie de herejías. Entonces más de uno se podría preguntar el porqué de las herejías, ¿no? ¿Por qué el Señor puede permitir que haya herejías, que surjan herejías y a veces estemos en tiempos de herejía y apostasía generalizada, ¿no? Yo voy a leer aquí un fragmento del Semper Fidelis porque creo que no tiene desperdicio y creo que puede aportar bastante luz, ¿no? Porque cuando vemos esta corrupción en la fe por muchas partes, a lo largo de la historia y también en el día de hoy con el modernismo extendido por casi todas partes, y voy a leer un fragmento que es una cita del padre Segismundo Franco, los errores del protestantismo revelados al pueblo católico en 1917, ¿no? Y dice este padre, Jesucristo, Señor nuestro, nos advierte que vigilemos y roguemos sin cesar para no caer en la tentación. Nos dice también que las pruebas del cristiano serán de distintas clases y entre ellas señala la herejía. San Pablo dice, conviene que haya herejías a fin de que los que por ellas sean probados sean como buenos reconocidos. Esto está en 1 Corintios 11. A este fin, no falta, sigo más abajo, algunos se admiran y se extrañan de que nuestro Señor permita que los que pertenecen a su iglesia estén continuamente expuestos a perder la fe y con la fe la salvación eterna, sin comprender que esto mismo es un suavísimo consejo de su divina providencia. Jesucristo no quiere dar el cielo a los ociosos, ni a los negligentes, ni a aquellos que no combatan por su nombre y venzan con su gracia. Por eso, quiere que estemos en continua pelea, a fin de que le demostremos nuestro amor y nuestra fidelidad. Sin tentaciones, sin lucha, no es gran mérito permanecer fieles a la ley divina. El mérito consiste en salir vencedores de tantas y tantas argucias como hoy pone en juego el enemigo de nuestras almas para perdernos, ya haciendo uso de sofismas revestidos de brillante ropaje, ya valiéndose de tanto y tanto libro malo como hoy se propagan. ¿Cuándo y cómo se prueba el valor del soldado? No en la paz, sino en la guerra. ¿Cuándo necesita el piloto hacer uso de su pericia en dirigir la nave? No en la bonanza, sino en la tempestad. ¿Cuándo el labrador derrama el sudor de su frente? No en el invierno, que no puede trabajar, sino en el buen tiempo cuando labra la tierra. Así pues, el cristiano da pruebas de su fe, de su fidelidad a Dios y demuestra el amor que le profesa cuando es tentado, combatido, asaltado y expuesto casi a perder la fe. Probada así nuestra fe, ¿qué es lo que hace Dios nuestro Señor? Lo que hace el labrador con la mies en la era. Todo lo que no ha granado es arrastrado por el aire y condenado al fuego, mientras que el buen grano es recogido con cuidado y depositado en el granero. Lo mismo hace Jesús. Condena al fuego eterno no solo a aquellos que se han dejado arrastrar por la herejía, sino también a los que no han combatido con valor, mientras guarda para sí a los que, luchando, han permanecido fieles en el camino de la verdad. También un padre de la iglesia, San Vicente de Lerins, en el Comunitorium, un tratado muy recomendable, dice, ¿por qué permite Dios con tanta frecuencia que personas eminentes y constituidas en autoridad en la iglesia prediquen doctrinas nuevas a los católicos? Y entonces cita a Moisés en el Deuteronomio.
y dice Moisés, si se levantare en medio de ti un profeta o quien diga que él vio un ensueño y pronosticare alguna señal o prodigio y acaeciere lo que dijo y te dijere, vamos y sigamos dioses ajenos que no conoces y sirvámosle. No oirás las palabras de aquel profeta o soñador, porque os prueba el Señor Dios vuestro para que se haga patente si la amáis o no con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Pues aquí lo vemos, ¿no? Como el demonio nos tienta, y el Señor a la vez es una prueba, ¿no? A ver si resistimos el no sucumbir a la herejía, ¿no? Otras de las tentaciones del demonio será que estemos obsesionados mirando todo en un plano horizontal, obsesionados en las cuestiones políticas, sociales, económicas, medioambientales, centrados solamente en ese plano horizontal, pero no en el vertical hacia Dios, a la salvación de nuestras almas, ¿no? Y el hombre va ocupando el lugar de Dios, ¿no? O sea, se va dando ese culto al hombre, esa lucha entre las dos ciudades, como decía San Agustín, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad terrena, ¿no? Esta ciudad terrena es la que pretende instaurar determinadas sociedades, que es lo que hoy podemos conocer como el nuevo orden mundial, ¿no? Esa lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena, ¿no? Pero para poder implantar ese nuevo orden mundial, de lo que tanto se habla ahora, un obstáculo a remover muy, muy importante es la Iglesia y la fe católica. Por eso tenía que venir primeramente, para poder implementar ese plan, previamente tenía que venir un gran reinicio en la propia Iglesia, ¿no? Y por tal de protestantizar la Iglesia, disolviéndola en un conglomerado de iglesias cristianas, ¿no? Entre comillas, y a la vez esta Iglesia de Cristo que conformarían todas esas iglesias cristianas, entre ellas la católica, porque hay que recordar que la única iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. O sea, ha habido siempre una identificación entre la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, exclusivamente, no hay más. Esta es la Iglesia de Cristo. Sin embargo, en este proceso de disolución entre los protestantes, la Iglesia ya no se dice que es la Iglesia de Cristo, sino que subsiste en el subsistit in, tan famoso, ¿no? De los años 60, subsiste en compañía de otras iglesias. Y es ese conglomerado de iglesias, a la vez fundirlo en otro conglomerado más de religiones, ¿no? ¿Bien? Para crear, de cara a crear esta especie de religión universal tan pretendida, ¿no? Como decían las constituciones de Anderson, es la fundación de la masonería moderna, ¿no? Esa religión en la cual todos los hombres estén de acuerdo, ¿no? Voy a leer otro fragmento porque creo que nos puede dar bastante luz para darnos la idea de un panorama actual, ¿no? Cómo hemos llegado a esta misma situación, ¿no? En estas mismas constituciones de la fundación de la masonería, en 1723, consta que se trata de levantar la catedral del universo, la misma humanidad. Una vez más lo vemos, el hombre en el lugar de Dios. Por eso los masones hablan tanto de solidaridad y fraternidad universal y de que todas las religiones son queridas por Dios. Es decir, se refieren a esas religiones para la religión universal del nuevo orden mundial, o ingeniería social anticristiana, como otros la denominan, ¿no? O sea, unas religiones desprovistas de lo propio de cada una de ellas, conservando solo aquello que es común a todas, una especie de moral común y relativista, siendo consideradas todas iguales, buenas y verdaderas, cada una con sus dioses, pero sin verdades inmutables, rígidas, como ellos llaman, ¿no? Resultando indiferente la religión que cada uno profese,
Eso es lo que se conoce como indiferentismo religioso. Lógicamente, esto niega que solamente una religión sea la verdadera. Esta tendencia hacia el sincretismo religioso explica la proliferación de tantos foros, congresos, simposios, reuniones con representaciones de numerosas religiones, sectas y movimientos filosóficos espirituales como la Nueva Era. Y por supuesto esto explica también el rechazo a los inmutables dogmas de fe y a los mandamientos, así como también explica el relativismo en el lenguaje y el compromiso de no hacer proselitismo. ¿Sí? Este es el plan de la masonería, ¿no? ¿Eh? En definitiva, pues bueno, el demonio debe estar muy contento porque es una manera de desviar a las almas para que no abracen en plenitud la verdadera fe, ¿no? La fe católica. Dentro de todo este proceso de protestantización, obviamente arranca con Lutero. Lutero, lejos de ser un testigo del Evangelio, como algunos llaman, o uno que tenía una espiritualidad cristocéntrica, la realidad es que era un trastornado por el demonio. Él no entró en un convento por una vocación religiosa, sino escapando de la justicia, porque había asesinado a una persona en un duelo. Él pronto se verá, él lo dice, que él prefiere ver la imagen del diablo antes que la de Jesús, especialmente la de Cristo crucificado, ¿no? Él cuenta, ¿no?, que en su primera misa, en cuanto llega el momento culminante de la misa, ¿no?, que es con el Sagrado Canon, él decía que no podía soportar estar allí, ¿no? Cuando él empieza a recitar Te igitur clementissime pater, él quería escapar de allí, él lo cuenta, ¿no? Es tu propio testimonio, ¿no? Le decía, a priori, yo quiero largarme de aquí. ¿Por qué? Porque las personas que están tocadas o influidas o obsesionadas con el demonio no soportan lo sagrado, ¿no? Entonces, cuando llega el momento culminante de la misa, él quería escapar de allí. Él estaba obsesionado contra el sacrificio de la misa. Él no podía soportar que no solo Jesucristo una vez, hace más de 2000 años, pues hiciese ese sacrificio en la cruz, sino que además ese sacrificio se fuera renovando cada vez en cada misa, ¿no? Entonces, él estaba obsesionado en querer eliminar el sacrificio de la misa. Por eso él decía, llamadle Eucaristía, llamadle cena, como queráis, pero no sacrificio, ¿no? Y él empezó con esa nueva creencia que él tenía, que ya, obviamente no era una creencia católica, sino herética, inspirada por el demonio. Él era como una cruz invertida. Él decía que cuanto más se pecaba, más gusto se le daba a Dios. Estaba obsesionado en el sexo, había momentos no podía rezar, siempre estaba tentado en el suicidio, y así es como acabó, ¿no? Después de la enésima noche de borrachera, de excesos de todo tipo, acabó suicidándose. Bueno, pues él estaba obsesionado en destrozar, en eliminar el sacrificio de la misa. Por eso él, en su nueva creencia, se inventa una nueva misa, un nuevo rito, una nueva liturgia, en el que ya por primera vez elimina pues, el altar de los templos y pone una mesa. ¿Por qué? Porque el altar es para el sacrificio y una mesa es para el banquete, ¿no? Para la cena, como él decía. Ya el ritual ya no se dirigía a Dios, orientados todos en la misma dirección, ¿no? El sacerdote y los fieles todos mirando hacia Dios, sino que ahora es al revés, ya es, el plano ya no es vertical, sino es horizontal. El presidente, porque ahora ya no es sacerdote, sino el presidente del culto, pues están mirando al resto de la asamblea, y es un recordatorio, un memorial de la última cena. Y entonces trastoca las fórmulas de consagración, obviamente elimina el ofertorio, el canon y las fórmulas de consagración, pues las trastoca precisamente para que no hubiera transubstanciación y por tanto no hubiera sacrificio, ¿no? Quiero recordar aquí que para que haya sacrificio
tiene que haber consagración, tiene que haber transustanciación, porque en la segunda consagración, cuando se consagra el vino, se convierte en la sangre de nuestro Señor, en ese momento exacto es el momento en el que se consuma el sacrificio, ¿no? Cuando se separa la carne y la sangre, ¿no? Entonces, para que no hubiera sacrificio, tenía que invalidar las fórmulas de consagración para que no hubiera consagración, porque en el mismo momento que hubiera consagración, habría sacrificio. Bueno, empieza a trastocar la misa, consigue que ya no hubiera transustanciación, por tanto no hay sacrificio, y con el cambio de la liturgia, pues por el axioma tan conocido del lex orandi y lex credendi, la ley de la oración y la ley de la creencia, pues con eso se empieza a cambiar también la fe. Eso lo sabían muy bien todos los herejes a lo largo de la historia. Para poder cambiar la fe es necesario cambiar la liturgia, porque la liturgia, además del culto debido a Dios, es la expresión de la fe. Y según tú rezas, tú adoras, según tú celebras, así crees. Y es un tándem inseparable. Entonces, él para expresar la fe, la creencia más que la fe, la nueva creencia herética que él tenía que hacer una misa también herética, concorde con su nueva manera de ver estas cosas, ¿no? Pero a la vez sirve, una liturgia sirve para que los asistentes de esa liturgia se amolden a esa nueva creencia, ¿no? Entonces, Lutero es un caso que le dedicamos aquí un capítulo entero a Lutero, ¿no? Luego, pues tratamos en otro capítulo el tema de los sacramentos, ¿no? Y según la enseñanza de la Iglesia, según la doctrina sacramental de la Iglesia, ¿qué es lo necesario para que haya realmente una confección válida de los sacramentos? No sirve, no, yo creo, yo pienso, yo que según la profecía de tal, según la revelación del mensaje de tal, hay consagración, no hay consagración, no, todo eso no sirve absolutamente de nada. Lo que sirve es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, ¿no? Y contra eso no puede venir luego nadie y contradecir como siempre ha enseñado, cómo se confeccionan válidamente los sacramentos. Bueno, pues ahí dedicamos un capítulo para que el lector pueda tener argumentos en doctrina sacramental de forma seria, rigurosa, qué es lo que se necesita para que se confeccione válidamente un sacramento. Y si no se cumple eso, no se puede confeccionar válidamente un sacramento, ¿no? Y dedicamos también algunos capítulos para tratar lo que la gente, pues, a veces tanto se confunde, ¿no? El tema de la obediencia, ¿no? La gente parece que la obediencia es una virtud obedeciendo cualquier cosa. No, dependerá de qué es lo que estás obedeciendo, ¿no? No se puede obedecer todo. La obediencia también, la obediencia también tiene sus límites, ¿no? No se puede obedecer el error, no se puede obedecer la herejía, no se puede obedecer el sacrilegio, el pecado, todo lo que nos induzca al mal. Todo lo contrario, la obediencia que nos lleve a la virtud, que nos lleve a Dios, es una obediencia sana que debemos de seguir, ¿no? Y en el libro, pues pongo dos ejemplos históricos, ¿no? Cómo por la obediencia, en una ocasión histórica, se conservó la fe, y en otro caso, por la desobediencia, se perdió. Lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo al revés. El caso de San Atanasio en el siglo IV, cuando la herejía arriana había inundado prácticamente toda la jerarquía eclesial de aquel momento había sucumbido a la herejía arriana. Era tremendo, incluso negaba que Jesucristo es Dios. Hubo un gran santo como San Atanasio de Alejandría y otros obispos y otros sacerdotes y fieles que resistieron esa herejía. Ellos prefirieron no obedecer a sus autoridades heréticas para obedecer primero a Dios. Y gracias a esa resistencia que hicieron, pudieron conservar la fe. Y San Atanasio fue perseguido a muerte,
fue llevado al ostracismo, desterrado, o sea, eh, los, los fieles tenían, los sacerdotes tenían que reunirse en casas, en lugares apartados, porque los templos habían sido ocupados por los arrianos. Y hay una carta preciosa que viene recogida aquí en el Semper Fidelis, en el que se dirige San Atanasio a los fieles y les dice: ellos tendrán los templos, pero vosotros tenéis la fe. ¿Es más importante los templos o la fe? La fe, sin duda. Y porque vosotros tenéis la fe de los apóstoles, vosotros sois la verdadera iglesia, ¿no? Es precioso, pues San Atanasio, después de ser tan perseguido, la iglesia, pasado el tiempo, lo canonizó como santo, lo declaró padre de la iglesia, doctor de la iglesia y además con el sobrenombre de padre de la ortodoxia, ¿no? Y en otro caso de la historia, por la obediencia se perdió la fe. Y fue el caso del pueblo inglés. El pueblo inglés en el siglo XVI, cuando el rey Enrique VIII rompe con Roma, bueno, pues las autoridades eclesiásticas se unen al rey de Inglaterra, entonces la cabeza de la iglesia en Inglaterra es el rey, ya no es el papa en Roma, sino es el rey. Y empiezan a abrazar también el protestantismo, ¿no? Bueno, pues en cuanto cambiaron la liturgia, a través de quien se encargó de hacer una nueva liturgia, Thomas Cranmer, poco a poco, pues el pueblo, casi sin darse cuenta, fue perdiendo la fe y pasaron de ser católicos a ser protestantes en poco tiempo, a través de la liturgia. Les cambiar la liturgia, les cambiar la fe. Si se hubiera conservado la liturgia, hubiera sido más probable que hubieran conservado la fe católica. Pues, ¿qué hacía la gente? No, yo obedezco a mi párroco, el párroco no, yo obedezco a mi obispo, y el obispo no, yo al de Canterbury, no, yo al rey. Y por la obediencia, se perdió la fe, ¿no? Y otro tema que toco aquí en el libro es lo de juzgar. La gente, cada vez que se le plantean situaciones que están ocurriendo para su discernimiento, muchas veces se recurre a: no juzgues, no hay que juzgar, yo no estoy para juzgar. No, vamos a ver, el único juicio que no podemos hacer, es el juicio temerario a las personas, o sea, un juicio infundado, temerario a las personas, y sobre todo el juicio de las almas. Eso obviamente solo le corresponde a Dios, ¿no? El juicio condenatorio o de salvación. Pero lo demás tenemos que juzgar, discernir, analizar, porque tenemos que utilizar el raciocinio, ¿no? Si no nos hay que personas racionales. No hacerlo sería una actitud más propia de estar en una secta, de que no cuestionen nada, aquí no se cuestiona nada, aquí en este grupo no se cuestiona nada, mucho menos a nuestros líderes y a los jefes de arriba, ni se te ocurra. Y muchas veces los familiares de las personas que están en las sectas, pues claro, se desesperan porque le pueden mostrar todo tipo de evidencias y las personas no reaccionan. No quiero juzgar, no quiero ver, no quiero. Eso no es lo que nos pide el Señor. El Señor nos dijo que por sus frutos los conoceréis. Nos dijo que tenemos que juzgar, analizar, discernir. Porque si no, ¿cómo vamos a poder discernir entre la verdadera fe y la herejía? Entre lo falso y lo verdadero, entre la virtud y el vicio. O sea, constantemente estamos emitiendo juicios para cualquier cosa de nuestra vida. Como no, lo más importante es la fe, no vamos a emitir un juicio y estar juzgando todo. Porque si no, va a ser muy difícil decidir, discernir por qué camino hay que seguir para conservar la verdadera fe, ¿no? Otro de los capítulos del libro, que me voy a detener un poquito más, es el tema de los prodigios, apariciones y revelaciones privadas. Esto es un tema que yo veo que mucha gente está confusa en esta cuestión.
hay personas que montan toda una cosmovisión espiritual, o sea, fundamentan toda su fe y su proyección espiritual y vital, incluso, en función de determinados mensajes, apariciones, prodigios, signos, sueños, profecías. Vamos a ver, todo lo relativo a nuestra salvación es la revelación pública, definitiva, que acabó con la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista. Una vez muerto el último apóstol, ya no hay más revelación que afecte a nuestra salvación, que es lo más importante y lo único que nos tendría que preocupar. Entonces, todas las revelaciones, signos, prodigios, si en algún momento contradicen lo que la Iglesia siempre ha enseñado, o sea, esa revelación divina basada en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, si en algún momento hubiera una disparidad, tiene que ser rechazada automáticamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuánta gente hoy en día tiene una formación sólida en doctrina católica tradicional, para entenderlo, ¿no? Vamos a ver. Lo católico tiene que ser necesariamente tradicional, si no, no es católico. Como decir que un círculo es redondo, es una redundancia, ¿no? O sea, un católico es tradicional. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos viene por tradición apostólica, la fe que nos transmitieron los apóstoles y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente tiene una formación sólida para cuando tenga delante un mensaje, una profecía o cualquier... ¿Cómo va a poder uno discernir si concuerda con la fe de siempre o no, o es una novedad? Por otra parte, ¿cómo tiene uno la seguridad de que esa persona que no conoce ni ha visto en su vida, quién ha hecho ese discernimiento de espíritus, qué persona es, cómo vive, qué le pasa? Eso, para poder hacer ese trabajo de discernimiento de espíritus, haría falta un sacerdote muy sólidamente formado en doctrina tradicional y a la vez un sacerdote muy versado, muy ducho en las cuestiones místicas, ¿no? Que hubiera estudiado a fondo a San Juan de la Cruz, a la Teresa de Jesús, los grandes tratados de mística, que es una persona especializada en mística y a la vez con una sólida formación católica tradicional, en doctrina tradicional. ¿Cuántos sacerdotes hay hoy en día que reúnan esas dos características como para poder coger por delante un caso de una persona que tenga revelaciones y profecías y sueños y visiones, como para poder hacer un análisis y poder discernir, cuando la inmensa mayoría de las revelaciones que se propalan por ahí son revelaciones falsas, aunque vayan mezcladas con signos, prodigios y algunas cosas que sí son verdad, son realidades, aun siendo una revelación auténtica, luego hace falta un discernimiento de toda la revelación que han tenido, qué es lo que puede ser propiamente del instrumento, qué es de Dios, incluso qué puede ser que se haya entrometido el demonio por allí. Entonces, lo que vengo a poner la alerta es, cuidado, lo más importante para nuestra salvación no es estar a la última, ¿no? Como el último mensaje de WhatsApp que me ha entrado, ¿no? Sino, o como una bola de cristal que va a suceder, según una profecía de tal, según tal. No, lo más importante para nuestra salvación es guardar la regla de la verdadera fe. Y esa regla está en la fe tradicional, en la fe de siempre. Entonces, es lo que decía al principio, ¿cómo la vamos a guardar? ¿Cómo la vamos a observar si la desconocemos, no? Decía de las profecías, todas las profecías son equívocas antes de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque algunas son condicionales a veces a la respuesta de la persona o a quien vaya dirigida la profecía. Y otras veces esas profecías
solo se entienden después de su cumplimiento. En el caso de las profecías auténticas, ya no digo de las falsas profecías. Entonces, ¿cómo podemos vivir nuestra fe, o sea, toda nuestra proyección espiritual? Estar pensando a todo momento en las profecías, en visiones, revelaciones, qué pasará, qué es lo que va a suceder, qué es esto, qué es lo otro. No, pues eso no nos va a afectar para nada. De hecho, la Santa Madre Iglesia, incluso las apariciones de la Virgen aprobadas por la propia Iglesia, no nos obligan ni a creer en ellas. Es verdad que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Uno ve las apariciones de Lourdes o las de Fátima, pues la verdad que muy bien, ¿no? O cualquier otra de las apariciones. Pero no es algo determinante para nuestra fe ni para nuestra salvación. ¿Eh? Entonces, ahí en el libro pues dedico un apartado donde ahí se dan un poco las pautas para poder discernir de cuando puedan ser revelaciones auténticas o falsas. Y aún así hay que manejarlas con mucha prudencia y que todo nuestro esfuerzo no tiene que estar ahí, más bien todo lo contrario. Todo el énfasis tiene que estar en estudiar el catecismo, en conocer bien la Sagrada Escritura, la liturgia, la oración y la fe auténtica de siempre. Eso es lo que nos va a llevar a la salvación. No estar obsesionados con mil y una profecías, visiones y revelaciones. Otro de los capítulos lo dedicamos a la predicación y el santo proselitismo. Como hemos comentado anteriormente, pues desde la encrucijada de caminos de los años 60 para acá, pues insiste mucho en que no se tiene que predicar y que no hay que hacer proselitismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese gran reinicio que ya ha tenido la Iglesia en esa encrucijada de caminos de los años 60, pues surge todo una catarata de innovaciones, de novedades, de lo que antes estaba bien mal y viceversa, ¿no? La herejía de ayer se ha convertido en la ortodoxia de hoy y viceversa, ¿no? Pues ahora se nos dice que claro, como tenemos que abrazar a todas estas religiones que la Iglesia siempre ha considerado como diabólicas y venimos, no la Iglesia propiamente, sino también, no solo la Iglesia exclusivamente, sino la misma Sagrada Escritura lo dice, ¿no? Pues antes citaba el Salmo 95 de la Vulgata y hay otros pasajes bíblicos que insisten en lo mismo, ¿no? Porque los dioses de las naciones son demonios. Y ahora resulta que abrazamos a los dioses de las naciones, ¿no? Que son demonios, ¿no? Todas esas iglesias que el catecismo romano dice que están guiadas por el espíritu diabólico, ahora son nuestros hermanos separados y nos abrazamos a ellos. Y entonces, claro, en pro de esa disolución de la Iglesia Católica dentro de ese conglomerado ecuménico de iglesias protestantes y de las otras religiones, pues claro, no hay que predicarles ni hay que hacer proselitismo, pero eso contradice lo que la Iglesia siempre ha enseñado, ¿no? Vemos a los grandes santos como predicaban, el mismo San Francisco de Asís, pobre, tan tergiversada su figura y muchas veces se le presenta como un santo, no sé, como si fuera un ecumenista no católico, ¿no? Como si fuera no sé, un bobalicón ahí con los pajaritos y cosas así. Era un santo muy valiente, muy proselitista, muy auténtico. Él decidió irse a tierras islámicas, presentarse ante el sultán de Egipto, porque quería morir mártir, entregar su sangre por nuestro Señor, y fue a predicarle para que dejara el Islam y abrazara a Cristo, ¿no? Y a la religión católica, ¿no? Y fue hasta allí a predicarles y le puso a prueba, ¿no? Y así hacían también los grandes santos, ¿no? Aquí tengo a San Vicente Ferrer,
uno de los más grandes predicadores de toda la historia de la Iglesia, ¿no? Pues él iba donde los musulmanes, donde los judíos, y para predicarles y hacerles ver que estaban en error. ¿Por qué? Porque estos santos, San Vicente Ferrer, San Francisco de Asís y tantos santos, eran misericordiosos, querían el bien de sus almas, no querían confirmarles en el error, sino sacarles del error. Por eso iba a predicarles y conseguían tantas conversiones en judíos, musulmanes, también de personas que estaban apartadas de la fe, grandes conversiones. Eso es lo que hacían los santos, ¿no? Y hacer prosélitos de Cristo, hacer seguidores de Cristo, ¿no? Por eso ese santo proselitismo. Eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia. Y ahora dicen que eso ahora es un pecado, ¿no? Parece que ahora esto ya no es pecado, no es pecado, tampoco es pecado, esto no es pecado tampoco. Lo que antes siempre era pecado, ¿no? Y parece que lo único que se ha pecado ahora es mantenerse fiel a la fe católica de siempre, a la misa tradicional, mantenerse con la fe de los apóstoles y recordar lo que han enseñado siempre los santos, la Iglesia y nuestro Señor, ¿no? Es tremendo. Entonces, ese santo proselitismo es algo admirable. Ponemos algunos ejemplos aquí en el Semper Fidelis, porque deberíamos de imitar, o sea, si somos la verdadera misericordia es tratar de ayudar a las almas a salvarse. Y todo lo demás es falsa misericordia, porque ¿de qué le sirve a uno que le des un bocadillo o le des una ropa de abrigo, que resulta que le estás condenando el alma, esta persona está en error y tú la mantienes en el error, en la falsedad, en el pecado, ¿no? Dios te quiere así, se dice ahora, ¿no? O sea, lo que antes cualquier santo, pues con caridad, por supuesto, siempre la verdad tiene que ir acompañada de la caridad, le hacía ver del vicio, del error a los herejes, a los de las otras religiones, por el bien de su alma, no, ahora se le confirma en el error, o sea, se le confirma en el pasaje a la condenación, ¿no? Porque como decía San Atanasio, ¿no? Quien no abrace la fe católica íntegramente sin mancha, sin duda perecerá eternamente. Entonces, cuánta falsa misericordia, ¿no? Y hemos ido del santo temor de Dios que tanto predicaban los santos, hemos ido a esa divina misericordia. Ahora todo es divina misericordia. Dios es misericordioso y hemos hecho esa traslación, ¿no? O sea, del santo temor de Dios, ese temor de ofender a Dios, la criatura, el temor de ofender a la majestad de Dios, y hemos pasado ahora a tratarlo como un colega y a abusar de su misericordia, ¿no? Y en los últimos capítulos, pues, lo dedicamos a esa encrucijada de caminos, como decía antes, que se sitúa en los años 60. En los años 60 es toda una avalancha de innovaciones, de novedades, nueva teología, nueva misa, nuevo oficio divino, nuevos ritos para cada uno de todos los sacramentos, se alteraron todos los sacramentos, todos los ritos, nueva Biblia Vulgata, nuevo catecismo, o sea, nueva doctrina, nuevo código de derecho canónico, se suprimieron también órdenes sagradas como el subdiaconado, contradiciendo flagrantemente al Concilio de Trento, y así toda una profusión, ¿no? Y qué curioso, pasamos de la noche a la mañana de tener las parroquias llenas hasta el campanario de familias piadosas, devotas, que vivían la fe, los templos, como digo, llenos, los monasterios igualmente, los seminarios, los conventos. De la noche a la mañana no se como 60, pasó al más absoluto desierto, ¿no? Se vaciaron los seminarios, los conventos, bueno, todo eso nos llega hasta el día de hoy, ¿no? Y los templos empezaron a vaciarse estrepitosamente, dramáticamente, ¿no? En esa encrucijada en la que muchos cardenales, obispos y sacerdotes fueron en esos años 60 por el camino de la perdición y con ellos arrastraron a muchas almas, ¿no?
qué gran éxito para Satanás, ¿no? O sea, llevar a la perdición, esa su obsesión durante toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a quienes queremos permanecer fieles? Pues volver a la fe católica de siempre, no hay otra, o sea, no hay otra que nos pueda salvar. Entonces, tenemos que volver a los antiguos catecismos, a la misa tradicional, al oficio divino, que no es la liturgia de las horas, como se llama ahora, que también es una novedad que sale de esos años 60. Tenemos que volver a las prácticas de piedad, a las devociones de siempre, y a convertir nuestras casas en pequeñas iglesias domésticas, en pequeños monasterios donde se conserve la verdadera fe. Tenemos que ponernos a estudiar, a leer los catecismos, como decía, especialmente el catecismo romano. El catecismo romano es como el libro oficial, el catecismo oficial que la Iglesia, con la máxima autoridad y solemnidad, propuso para la catequización de toda la cristiandad. ¿Sí? Entonces, este catecismo está libre de ambigüedades, de influencias modernistas, es pura doctrina. ¿Eh? Y me estoy acordando, pues, la palabra de Dios es muy clara, ¿no? Ante esta necedad de buscar lo nuevo, ¿no? Nuevos caminos, nuevas proyecciones, porque tiene que ser necesariamente nuevo, ¿no? O sea, si alguien decide mantenerse en el camino de siempre, ese es apedreado, y difamado, calumniado, se le llama de todo, rígido, fundamentalista, bueno, todo tipo de improperios, simplemente porque está recordando la fe de los santos, la fe que nos transmitieron los apóstoles, ¿no? La fe que hasta hace nada era la fe que se enseñaba en todos los seminarios, se predicaba en todos los púlpitos. De la noche a mañana todo eso queda como desfasado en esta nueva religión y que parece surgir de los años 60, ¿no? La solución no lo dice el Señor en su palabra, en la Santa Biblia, ¿no? En Jeremías 6, 16 dice, esto dice el Señor, paraos en los caminos y preguntad sobre las sendas antiguas, cuál sea el camino bueno y andad por él, y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Y ellos dijeron, no andaremos. Como decía, está la necedad, ¿no? O sea, todo menos los caminos de siempre que nos llevan. Y son los caminos, no hay otros para llegar al cielo, ¿no? Me encantaría, estoy acabando ya, me gustaría leer un pequeño fragmento, ¿sí? Como decía, ¿no? Esa necedad, ¿no? De no querer andar por los caminos de siempre, sino tiene que ser eso, esa obsesión por lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y aquí, pues, San Vicente de Lerís, padre de la Iglesia del siglo V, en el Tratado Comunitorio, dice algo que merece mucho la pena reflexionar. Dice, no ceso de admirarme ante tanta insensatez de algunos hombres, tanta impiedad de la mente cegada, tanta pasión de errar, de forma que, no contentos con la regla de la fe, entregada y recibida ya de una vez para siempre desde la antigüedad, buscan indefinidamente cada día cosas nuevas y siempre se empeñan en añadir, cambiar o sustraer algo a la religión, como si no fuese una doctrina celestial a la que le basta haber sido revelada de una vez para siempre, sino una institución terrena que no puede ser perfeccionada más que con continua enmienda o más aún, con ininterrumpida rectificación. Y aquí recordamos las palabras de San Pablo cuando dice, oh Timoteo, guarda el depósito, evitando las profanas novedades de palabras y las contradicciones de una ciencia de falso nombre, que profesándola algunos se extraviaron en la fe. Dice, evita, el apóstol dice, evita las profanas novedades de palabras.
no dijo las antigüedades, no dijo evita las cosas viejas, pues si se ha de evitar la novedad, se ha de mantener la antigüedad. Si la novedad es profana, la antigüedad es sagrada. Pues en este énfasis, ¿no? Por conservar la fe de siempre frente a las profanas novedades, pues muchos católicos podrían decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Dónde vamos? ¿Qué libros leemos para mantenernos fieles en la fe de siempre, la única que nos puede salvar? Pues como decía, tenemos que recurrir a los materiales que siempre la Iglesia nos ha proporcionado. Y como no son, pues muchas veces no son fáciles de adquirir, pues este ha sido el propósito también de nuestro apostolado, San Vicente Ferrer, el de editar e ir editando algunas de estas obras fundamentales para conservar, para ser verdaderos remanentes de esta fe, ¿no? Nosotros editamos el Catecismo Romano, lo tenemos en varias ediciones, algunas comentadas. También hemos editado el Catecismo de la Doctrina Cristiana del padre García Mazo, que es un sacerdote del siglo XIX. Hemos editado también el Catecismo Mayor de San Pío X, además de un catecismo sobre el modernismo, muy importante, porque se basa en la encíclica Faciendi Dominici Gregis que el mismo San Pío X a principios del siglo XX escribió precisamente para combatir esos fabricantes de errores que ya no estaban fuera de las estructuras de la Iglesia, sino que estaban dentro, ¿no? Y es una encíclica extraordinaria, porque con una luz y una santidad impresionante va desmontando, como dejando al descubierto a todos estos modernistas que, por desgracia, si ya a principios del siglo XX, pues ya decía el Papa San Pío X, pues corrían como un árbol por la savia, ¿no? por todas las ramas, no hay parte que no toque ni por donde no esté los modernistas, pues a día de hoy estamos pues como en los tiempos del arrianismo, en los que la inmensa mayoría de la jerarquía eclesiástica, ¿no? De las estructuras visibles, ¿no? Pues vemos que el modernismo es como una peste que lo alcanza prácticamente todo, excepto honrosas excepciones, pero en casos así, en los tiempos del arrianismo, pues el cielo nos regaló un santo como San Atanasio, que se enfrentó, resistió, desobedeció a esas autoridades heréticas para conservar la verdadera fe. Y en estos tiempos pues tenemos que tomar de referencia a San Atanasio y a otros momentos, en otros momentos también de la historia, ¿no? Similares, para que esta oportunidad que el Señor nos da, épica, gloriosa, de en la prueba de la herejía, permanecer fieles guardando las reglas de la verdadera fe. Y acabo leyendo algo también maravilloso, con esto acabo. Decía yo estos grandes santos, ¿no? Que muchas veces la Iglesia ha quedado reducida a pequeños reductos, pero fieles, manteniendo la verdadera fe. Pues dice San Vicente de Leri, padre de la Iglesia del siglo V, dice: ¿quién será tan insensato que no desee seguir a aquellos a quienes ninguna fuerza pudo retraer de la defensa de la fe de los mayores? Ni las amenazas, ni los halagos, ni la vida, ni la muerte, ni el palacio, ni los guardias, ni el emperador, ni el imperio, ni los hombres, ni los demonios. Me refiero a aquellos a quienes, por su inquebrantable fidelidad a la religiosa antigüedad, Dios juzgó dignos de tal galardón, que por su medio restauró las iglesias abatidas, vivificó pueblos espiritualmente muertos, repuso
en la frente de los sacerdotes las coronas caídas, con el torrente celeste de las lágrimas de los obispos que permanecieron fieles, borró aquellas nefandas letras de la innovación impía, volvió en fin a llevar de nuevo al mundo, levantado casi en su totalidad por el vendaval furioso de la repentina herejía, de la reciente perfidia a la fe antigua, de la insensatez de la novedad a la cordura antigua, de la ceguera de la innovación a la luz antigua. Pues eso es lo que estamos tratando de, modestamente, con la ayuda del Señor, aportar nuestro granito de arena para ayudar a las personas a volver a esa luz antigua, en medio de tanta confusión, de tanta apostasía, de tanto desbarajuste litúrgico, doctrinal, moral por todas partes, de tanta apostasía en definitiva, pues poder aportar un granito de arena, que reflexionemos sobre en qué situación estamos. Nadie podrá decir, yo no sabía, no. Ahora mismo todos sabemos que desde hace bastantes décadas hay una inmensa confusión. Más nos vale, por el bien de nuestras almas, pararnos un momento, como decía la cita de Jeremías, ¿no? Parar un momento y buscar las sendas antiguas, el camino recto hacia el cielo, el camino que nos marcaron los apóstoles, que transitaron los mártires y los santos a lo largo de los siglos, y es el camino recto al cielo. No hay otro. No hay que explorar nuevos caminos, nuevas proyecciones. No, hay que seguir por el camino recto, el camino de la salvación. Bien, es verdad que ese camino de la salvación es estrecho y son pocos los que van por él, dice nuestro Señor. Por el contrario, el camino de la perdición es abundantemente transitado. Entonces, ahí está nuestra elección. ¿A quién queremos seguir? ¿A Satanás con sus pompas, sus engaños? ¿O a nuestro Señor para la gloria eterna? Pues de nosotros depende con la ayuda del Señor, pero tiene que brotar una acción positiva de voluntad, de querer saber, de estudiar, de conocer, de leer, de volver, como decía antes, a la Santa Misa tradicional, la misa romana, la misa de los papas que tanto odiaban los rosacruces, los masones y Lutero. Tenemos que volver al oficio divino tradicional, tan precioso. También estamos preparando la edición en nuestro apostolado de un breviario, ¿no? El breviario romano para rezar el oficio divino tradicional, que insisto, no es la nueva liturgia de las horas que hay ahora desde los años. No, es el rezo de las horas canónicas y de maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completa, ¿no? Jalonando la jornada con esos rezos, con esos salmos, esos himnos preciosos, antiquísimos, bellísimos. Y como decía, convertir nuestras casas en pequeños monasterios donde se tribute a Dios esa oración, esa plegaria, y poder leer, enseñar la fe verdadera, auténtica, con los antiguos catecismos a nuestros hijos, así ayudar a otros, apoyar a los sacerdotes que van también buscando al Señor en la tradición, a los sacerdotes, a los obispos, y lo mismo le pediría a estos obispos y sacerdotes que apoyen a los seglares. Tenemos que estar lo más cohesionados y apoyados mutuamente, ¿eh? Porque buscamos al Señor en la verdadera fe. En fin, no quiero alargar más esta charla. Cualquier cosa, pues estoy a disposición. Si tienen interés y necesitan más información, tenemos una web, www.apostoladosanvicenteferrer.es. Ahí podrán encontrar toda la información de cómo adquirir estas obras, el por qué es tan importante volver a la verdadera fe. Ahí lo tienen todo. Pues nada, con ello me despido y con el deseo de que, bueno, y ha servido esta charla para
al menos reflexionar sobre la situación en la que estamos y por dónde dirigirnos hacia la verdadera fe, pues me alegraré muchísimo. Que Dios les bendiga. Sí, Juan, yo creo que hay preguntas. Una señora tenía la mano levantada y la acaba de bajar. Si puede, por favor, volver a levantar la mano para darle la palabra, para poder abrirle su micrófono. De mientras que esta señora vuelve a subir la mano, yo sí tengo una pregunta. El catecismo de la Iglesia Católica que tenemos no es el mismo que era antes, entonces está cambiado el catecismo. Sí, efectivamente está cambiado, no en todo, pero sí que en ciertas partes. ¿Por qué? Porque el catecismo que se elabora en los años 80, ese catecismo ya incorpora todas las novedades que introdujo el Vaticano II. Entonces ya está todo empapado de Vaticano II. O sea, ya queda todo condicionado por todas esas novedades derivadas del Vaticano II. Entonces, además, no tiene la misma expresividad, no tiene la misma claridad. Por ejemplo, esto que acabo de leer yo aquí, ¿no? De cómo considerar a las otras iglesias, aquí es muy claro, y esto va en concordancia con la enseñanza de la iglesia, lo considera como guiadas por el espíritu diabólico. Por el contrario, en ese catecismo que me citabas, Marisa, pues ahí te va a decir justamente lo contrario, ¿no? Te van a decir que son nuestros hermanos en la fe, que todos juntos formamos parte de la Iglesia de Cristo, cuando esto es una flagrante novedad y contradicción con la fe de siempre, porque la única Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, es ella y ninguna más, es ella la Iglesia de Cristo, las demás son las iglesias de Satanás. Lo digo yo, no, lo dice el Catecismo Romano. Por eso que las cosas que se nos dicen aquí no se van a encontrar en el otro catecismo, porque está todo empapado de ecumenismo, bueno, de todas las cosas que vinieron después. Entonces, si queremos volver a la fe católica de siempre, tenemos que volver a los catecismos de siempre. Ok, sí, estoy viendo que este catecismo es de abril de 1995. Entonces, ¿cómo hago yo para comprar un catecismo, el catecismo que era el antiguo? El antiguo, el catecismo oficial antiguo de siempre, no había otro, es el catecismo romano, también conocido como el catecismo de Trento o de San Pío V. Nosotros los tenemos en venta en amazon.com o .es, según de cada país. No sé si habrán otras personas que lo estén editando. Es posible, yo no conozco mucho más que algunos más que están por ahí por Amazon, pero los que nosotros hemos preparado esta es una edición facsímil de una edición de 1911. Esto simplemente esto es facsímil, no está transcrito, es facsímil. De la edición de 1911, latín-español. Luego también tenemos otra edición del Catecismo Romano, que es una edición comentada, solo en español, pero con toda una profusión de comentarios de santos padres de la Iglesia, de Santo Tomás de Aquino, de Magisterio de la Iglesia. Entonces, para la gente que quiera profundizar todavía más, podrán ver de nuestras ediciones el Catecismo Romano comentado. Y luego tenemos también el Catecismo Mayor de San Pío X, que este es como un resumen a base de preguntas y respuestas cortitas. Esto para la gente que igual le cuesta un poco más de leer, pues se puede venir bien, aunque yo prefiero particularmente la doctrina expuesta, desarrollada y profundizada, ¿no? Entonces, Este también tiene numeral, el de San Pío tiene numeral. sí, tiene numeral, sí. Pero esa base el de San Pío V también tiene numerales, está con epígrafes, está estructurado, se lee muy bien, como decía, el de referencia al que no puede faltar en ninguna biblioteca personal o de una comunidad, de una parroquia, donde sea, es el Catecismo Romano, porque es el catecismo oficial por los siglos de la Iglesia. Entonces es como que todo católico necesita una buena Biblia. No puede estar sin una buena Biblia. No todas las Biblias son buenas. Y hablando de Biblias, la que nosotros recomendamos es una Biblia del siglo XIX, que es la de Don Felipe Estío de San Miguel, que es una traducción de la Vulgata, que está en latín y en español, con toda una serie de comentarios a pie de página de los pasajes bíblicos, porque no es suficiente tener una Biblia o leer un
un pasaje bíblico, sino también la correcta interpretación, porque si no sería como lo que hacía Lutero, el libre examen. Uno lee la escritura, la interpreta como quiere, y el otro como le da la gana, y al día siguiente si quiere cambiar de interpretación, pues eso es un desbarajuste que no hay manera de poder tomar nada en serio ahí, ¿no? Entonces, si Dios quiere, más adelante también evitaremos la Biblia que comentaba, ¿no? Hay de segunda mano, aquí en España sí que en lugares donde hay tiendas de segunda mano, pues estas Biblias antiguas se pueden conseguir. Yo tengo aquí, detrás tengo, y para mis trabajos y sobre todo en el Centro Fidelis, las citas bíblicas las saco de ahí y los comentarios también, porque es una riqueza y una profundidad impresionante. Y como decía, luego tenemos este catecismo, que es el catecismo de la doctrina cristiana explicado. Este es el catecismo que es como el romano es el oficial, el que tenemos que tener todo necesariamente. Pero si uno quiere profundizar en la doctrina con muchos ejemplos y con unas explicaciones muy fáciles de entender, esto es lo que más recomiendo yo para que la persona pueda conocer a fondo. Esta es una edición facsimil de 1934. ¿Vale? Y como decía, estamos preparando también el breviario, un misal para la misa tradicional y si Dios quiere más adelante, como decía, la Biblia. Okay. Denise, ¿tienes alguna pregunta? No sé si puedas abrir tu micrófono. Va en el carro, no sé si puede abrir su micrófono. Bueno, yo sí tengo otra pregunta, Juan. ¿Cómo es que fuimos educados con temor a Dios, con todas las bases? ¿Cómo es que ahora se está perdiendo el temor de Dios? Pues eso es fruto de esta nueva teología que está tan en boga desde los años 60 para acá, ¿no? Ese modernismo en el que ya Dios ya no es ese Dios todopoderoso con unas sentencias y unas verdades absolutas a las que nos tenemos que amoldar humildemente, convertir a Él, sino pasa al revés. Hemos pasado a convertir a Dios a nuestro caparrucho, a nuestro esquema. O sea, queremos someter a Dios a nuestros deseos, a nuestros anhelos, ¿no? O sea, es como un Dios a la carta, ¿no? Y como resulta que el modernismo teológico, que también denuncia San Pío X, pues la fe se ha convertido en poco menos que una simple experiencia sentimental. O sea, la fe es lo que tú sientes, tus sentimientos, la experiencia fruto. Entonces, si la fe ya no es algo revelado, definitivo, sino simplemente la fe es la experiencia que tú tienes, por eso, pues el que practique otra religión o crean otras cosas, pues queda legitimado porque al fin y al cabo es su experiencia. Entonces, una manera de banalizar a Dios y de convertirlo poco más o menos en un colega, simplemente porque te sienta bien poder dirigirte a alguien, pero ya no se toma por Dios y con unas sentencias y unos mandamientos. Y es verdad que el Señor lo dice muy claramente en la Sagrada Escritura, ¿no? No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces algunos dirán, pero si expulsamos demonios en tu nombre, si hicimos milagros, ojo, dice, hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les dice, apártate, no te conozco. Qué fuerte, ¿no? Porque la gente se cree que por decir Señor, Señor, no, que no guarde la regla de la verdadera fe. El Señor le va a decir, apártate, no te conozco. ¿Sí? Y el Señor nos advierte muchas veces con todas las novedades. Hay un pasaje de San Pablo que dice, aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os predicáramos un evangelio diferente, sea anatema, ¿no? Sea rechazado con horror, con execración, ¿no? O sea, está diciendo que aunque los mismos apóstoles predicaran un evangelio diferente del que ya ellos mismos habían predicado, fueran rechazados ellos mismos. Porque la fe se nos dio de una vez para todos y para siempre, de forma inmutable, eterna. Cielos y tierras pasarán,
pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Y dice, un ángel bajado del cielo. O sea, podemos imaginar una aparición, un santo que se aparece, una aparición de incluso con forma de la Virgen o con forma de lo que sea. Si te está predicando algo diferente a la fe original, dice la misma palabra de Dios, que lo rechaces, porque será un engaño. No, pero es que yo vi una cosa, un prodigio, se me apareció no sé qué santo, se me apareció no sé quién, y me dijo, ¿qué te dijo? Vamos a ver, ¿qué te dijo? No, me dijo que tal y cual. Entonces tú eso lo tienes que contrastar con la fe de siempre. Si coincide, bien, vale. Si no coincide, entonces deséchalo. Pero si no tiene la referencia para poder contrastar, no tiene el botón de muestra para poder contrastar, pues cualquier signo, cualquier prodigio, cualquier cosa o cualquier persona revestida de autoridad que te predique, que te diga cualquier cosa, pues te lo crees y sigues el error y llegas a la perdición. Sí. Bueno, antes de hacerte la siguiente pregunta, voy a pasar a leer unos comentarios que están en YouTube. Está Lili Sassant, dice, saludos Juan, ya tengo 3 de sus libros, tengo Semper Fideli, Catecismo San Pío X y Catecismo Comentado. Los compró en Amazon. Ella misma comenta que no lo tiene, si lo tiene ya por Amazon, que lo va a comprar, que le interesa conseguir la Biblia. Elizabeth Eli también quisiera que repita el nombre de la Biblia y para cuándo será que estará publicando el de la Biblia. El nombre es la Sagrada Biblia y el autor es Don Felipe, se escribe con una S líquida, S-P-I-O, Esquío o Esquío, como se quiera pronunciar, Don Felipe Esquío de San Miguel. ¿Sí? Para mí, que yo tengo un montón de Biblias como estudioso de la fe, historiador y todos esos trabajos, pues tengo una colección de Biblias de todas clases. Y sin lugar a dudas, la mejor. Hay otra también muy buena, que la de Monseñor Juan Straubinger, la versión comentada, pero yo, mi preferida es la que estoy comentando, la de Don Felipe Esquío de San Miguel, porque es que los comentarios que tiene de los santos, es una auténtica maravilla, o sea, buena traducción también, y he encontrado matices y cosas que se me habían pasado desapercibidas en esta Biblia, es una auténtica maravilla. Seguramente será para el año que viene, porque ahora estamos de lleno con la edición del breviario, para rezar el oficio divino, a continuación vendrá el misal, y entonces ya a lo largo de este año que viene, quisiéramos que fuera a principios, pero vamos haciendo poco a poco, tener editada también en facsímil esta Biblia, porque es difícil de conseguir, especialmente, me imagino, fuera de España. Fuera de España va a ser muy difícil conseguir. Entonces, si nosotros esta Biblia la sacamos a tomos y la subimos a Amazon, pues sucede como el resto de catecismos o el Semper Fidelis, que desde cualquier lugar del mundo, cualquier persona entra en la plataforma de Amazon y como es una impresión bajo demanda, entonces cuando la persona le da a comprar el libro, en unos días, bueno, se imprime y unos días lo tiene en su casa. Pues qué bonito que esta Biblia, que es tan difícil y muy cara, o sea, si yo quiero conseguir una Biblia original del siglo XIX, aquí en España puede estar costando pues entre 150, 50 es algo así muy raro, pero por lo menos 200, 300, 400 o 500 euros. Entonces, claro, si nosotros lo hacemos, va a resultar mucho más barato, mucho más económico para que la gente tenga en sus casas la mejor Biblia, para que pueda leerla, pueda consultar, interpretarla correctamente. Y ahí es el pan y el vino. O sea, ahí no está lo políticamente correcto, no está ya edulcorado, no está descafeinado, no. Es una claridad y una luz. Entonces, queremos alrededor del mundo, especialmente para las personas hispanoparlantes, pues todos estos materiales, catecismos antiguos, la Santa Biblia, el oficio divino,
el misal, o sea, esa pequeña biblioteca que todo remanente fiel necesariamente tiene que tener en su casa. El catecismo para la doctrina, el breviario para la oración litúrgica, el misal para la misa y la Santa Biblia para la Sagrada Escritura, ¿no? Y así lo tenemos todo, la Sagrada Escritura y la tradición y la liturgia. O sea, son como 4 pilares que sustentan la fe. Si una persona simplemente, que ya es mucho, si estudiara a fondo el catecismo romano, rezara todos los días el oficio divino, la misa, y tiene una buena Biblia, bueno, son cuatro pilares fundamentales. O sea, eso no puede faltar en cualquier familia, en cualquier persona católica, no le puede faltar eso. Mira, aquí Lilisa comenta que tiene una Biblia que supuestamente es antigua, de Satraburg, pero parece que está alterada ya que tiene también del año 1978, del 1989. No entiende la lectura. ¿Será alterada? ¿No está correcta? La inmensa mayoría, y lo digo también porque lo he podido comprobar, la inmensa mayoría de las Biblias que empiezan a publicarse a partir de los años 60, como casi todo, a partir de esa encrucijada, pues ya casi todo va a la deriva y ya todo va ya en plan heterodoxo. Las traducciones de la Biblia son pésimas y muchas veces ya condicionadas para ajustarlas a la teología modernista. Entonces, ya no son fiables, porque así como, por ejemplo, la Biblia que estaba mencionando antes, uno tiene en una columna el pasaje en latín, y al lado la traducción en español. Entonces, uno puede hacer, no hace falta que sea una persona muy ducha en el latín, pero ya puede ir viendo la correspondencia y uno tiene una seguridad de que en aquel entonces las autoridades eclesiásticas eran muy celosas de preservar la verdadera fe. No cedían un ápice ante la herejía, ante la heterodoxia. No, 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 no. Entonces, cuando una Sagrada Biblia en el siglo XIX se le daba la licencia eclesiástica para ser publicada, tenemos toda la garantía de que lo que ahí hay es auténtico. No hay ninguna influencia herética, ni están forzadas las traducciones, no, todo lo contrario. Entonces, es mejor remontarnos más atrás de los años 60, donde ahí en general está todo correcto, y desde los años 60 en adelante pasa al revés. En general, con cosas de excepciones, en general hace aguas. Ok, tengo una Biblia que era de mi suegra, ahorita voy a ver de qué año es. Tengo otra pregunta. En un capítulo de tu libro hablas de las profecías, que las profecías, por ejemplo, ahora hay muchas profecías, muchas personas también que reciben mensajes y casi todos esos mensajes son mensajes de miedo, mensajes de que va a pasar esto otro. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues yo le aconsejaría a la gente que se olvide de todas esas profecías, de todos esos mensajes y que se dedique a estudiar el catecismo romano, los catecismos antiguos, a leer la Sagrada Escritura, a leer, no lo he dicho antes, y esto es muy importante, también a leer la vida, obra y milagros de los grandes santos de la historia, de los grandes santos de la historia, porque todo esto que acabo de mencionar le resultará mucho más edificante para su fe, mucho más esperanzador, le va a sentar muy bien en el alma y no le va a provocar ese desasosiego que al final resulta hasta delirante, patológico. ¿Qué va a suceder? No es que este mensaje me ha dicho que no sé cuánto, el otro mensaje me ha dicho. Mira, es que la gente no puede tomar esos mensajes como si fuera algo venido de Dios indiscutiblemente. No, en el mismo Semper Fidelis, en este capítulo, ahí se dan las pautas. Y cómo un sacerdote tendría que coger a la persona que supuestamente tiene esas revelaciones y tiene que analizar a la persona.
por si en ningún caso esa persona tiene algún tipo de trastorno mental. Tiene que estudiar a la persona, tiene que estudiar la materia de lo que recibe y tiene que estudiar también el fruto. Y para poder hacer eso hace falta un sacerdote extraordinariamente bien formado en doctrina tradicional, una formación teológica muy alta, muy sólida y, muy importante, conocer muy a fondo las experiencias místicas, que haya estudiado a fondo a San Juan de la Cruz, bueno, a todos los grandes místicos y que conozca muy bien cómo son estas cosas. Y ahora la pregunta es, para esas personas que siguen tantos mensajes, ¿qué garantías tienes tú de que esa persona que te ha pasado ese mensaje que ha recibido ha sido examinada por un sacerdote con estas características y le da el visto bueno? Y aún así, aunque le hubiera dado el visto bueno, no tienes por qué tomarlo como venido de Dios. Entonces, lo que viene de Dios es la doctrina cristiana, que está en el catecismo. Lo que viene de Dios es la Sagrada Escritura. Lo que viene de Dios es la liturgia. O sea, nos dirigimos a Dios inspirada con partes de la Sagrada Escritura, himnos, bueno, pues teniendo una referencia segura, infalible, como lo que acabo de mencionar, y que sienta tan bien al alma, y es tan importante para nuestra salvación. Vivir obsesionado en todo ese tipo de mensajes, profecías, que va a pasar esto, y tal fecha pasará, y dijo la Virgen allá que dijo no sé qué, y no, pero es que tal y cual, y empiezan a montar todos unos, de verdad, yo el consejo que doy es que, mira, olvidaros de todo eso, y quedaros en paz. Eso perturba el espíritu, genera incertidumbre, desasosiego. No, al revés. Si vamos a esto que acabo de mencionar, el bienestar espiritual, la sensación que da, y la esperanza y el gozo que da, no tiene nombre, es algo maravilloso. Ese es el consejo que yo daría. Es muy buen consejo. Pues ya vi la Biblia, esta Biblia, no sé si se alcanza a ver, no, vamos a ver. Es la edición guadalupana, tiene imprimatur de 1958, 1962, o sea que yo creo que sí es. Sí, sí, hasta ahí estamos ya en el límite. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Que, vamos a ver, herejes han habido siempre. El tema está en que la Iglesia, las autoridades, siempre han mantenido a raya, o han tratado de mantener a raya a los herejes, ¿no? Entonces esos caravantes negros, pues, fueron expulsados o señalados o puestos ahí de sospechosos en el santo oficio, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede a partir de los años 60? Pasa al revés. Los herejes que estaban en la lista negra del Santo Oficio son aupados y puestos en lugares de referencia, y sus doctrinas son las que se enseñan a partir de entonces en los seminarios. Estoy hablando, por ejemplo, de Karl Rahner, Schillebeck, Congar, y bueno, toda esta serie de herejes que en vísperas de los años 60 estaban en la lista negra, de alguna manera, ¿no? La lista de sospechosos de herejía del Santo Oficio, y cuando se llega a los años 60, en el Vaticano II, son sacados de la lista negra como sospechosos de herejía y se les pone como peritos y llevan la voz cantante en el Vaticano II, para que sus doctrinas de la Nouvelle Théologie, la nueva teología modernista, sea la que predomine. Y desde entonces, en los seminarios, pues en vez de ser la referencia, como había sido hasta ahora, Santo Tomás de Aquino, ¿no? La filosofía, la teología tomista de Santo Tomás de Aquino, el doctor de los doctores de la Iglesia, ahí hay una garantía, una doctrina segura, maravillosa con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es quitado y en su lugar se ponen todos estos herejes. Ranes, Schillebeck, Congar, toda esta patulea de gente que tanto daño, ¿no? Al final han hecho, porque los herejes están inspirados por Satanás. No lo digo yo, lo dice el Catecismo Romano, ¿no? Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado cuando, a partir de los años 60, excepto honrosas excepciones, está todo ya muy... Por eso que ahora son tiempos de prueba, ¿sí? Como decía, ¿por qué el Señor permite la herejía generalizada? Porque nos está probando. Porque es como si el Señor nos dijera, tanto me amas, tanto me amas,
a pesar de que toda la corriente, incluso personas que tienes en gran autoridad, en gran estima, van todos en una dirección y tú eres capaz de, aunque sea con muy pocos, mantenerte fiel como los santos y venir hacia mí remontando la marea y permanecer contra viento y marea, estar, mantenerte fiel al Señor con la doctrina de siempre inmutable. Entonces esa es la prueba. O sea, a algunos santos les hubiera gustado vivir un tiempo como este, porque en otros tiempos en los que la inmensa mayoría va en la buena dirección, pues es mucho más fácil, mucho menos mérito. Pero en estos tiempos permanecer fiel y buscar la fe de siempre, buscar al Señor, entraña más mérito porque casi toda la corriente va en la dirección opuesta. Pero con unos pocos el Señor, como en otros momentos de la historia, puede hacer que luego se restaure la verdadera fe. Si es que el Señor tiene en sus designios pensado una restauración de la fe. Si es que fuera que estamos en el final de los últimos tiempos, pues sería lo que el Señor dice: cuando yo regrese, encontraré fe en la tierra. O sea, el tiempo que precede a la venida del Señor es un tiempo de gran apostasía donde prácticamente no encontrará fe en casi ningún sitio. Si es ese momento en el que estamos, pues esto es lo que estamos viendo. Y si es como en otros momentos de la historia en los que prácticamente todo es herejía y apostasía y muy pocos han conseguido conservar ese depósito de la fe, transmitir a los demás y que florezca y se recupere, se restaure de nuevo, pues tanto en un caso como en otro, la solución es la misma: volver a abrazar la verdadera fe y transmitirla a los demás. Denise, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Ya llegó Denise. Gracias, que mil disculpas que tuve que trabajar tarde. Pues no, Juan, ya tengo mi catecismo, que espero en Dios poderlo leer. Lo recibí hace poco y tengo también, bueno, los otros 2 libros tuyos, del apostolado. Y no, muchísimas gracias. A mí me gustaría conocer tu opinión, porque, por ejemplo, bueno, una cosa es profecía, ¿verdad? Y otra cosa son mensajes que muchos laicos o religiosos pueden recibir, ¿verdad? O que dicen que reciben, pero también está la parte de la profecía, ¿verdad? Que también eso sí es bíblico y es parte de nuestra fe, ¿no? Y Dios también se revela no solamente por fechas, pero por señales en los cielos. Él da señales en los cielos y en la tierra. Entonces yo siento que Dios sí se puede comunicar o da señales, ¿verdad? De cierta forma a su pueblo. Y como dicen, pues hay que saber distinguir, ¿verdad? La señal de Dios de algo que sea pues algo pagano, algo no apegado a la fe. Sí, efectivamente, el Señor se prodiga en milagros, prodigios a lo largo de la historia. Eso es una constante. Es verdad que también el Señor nos advierte de que cuidado, porque también habrán signos y prodigios que no vendrán de Él, y que estemos atentos porque podremos ser confundidos incluso a los mismos elegidos. Entonces, claro, lo que yo me estoy refiriendo, yo no estoy negando los prodigios. Aquí tengo a San Vicente Ferrer, que no se conoce un santo a lo largo de la historia que haya hecho más y más impactante en milagros que San Vicente Ferrer, que es el ángel del Apocalipsis. La Iglesia le reconoce a San Vicente que él es el ángel del Apocalipsis, o sea, el ángel que se refiere San Juan en el Apocalipsis, que va predicando el Evangelio eterno a toda nación. Él es el ángel del Apocalipsis. Y más cantidad y
impactantes milagros que ha hecho San Vicente, no se conoce ningún santo. Y sigue aquí. Entonces, claro que sí, que los milagros, los prodigios y señales, claro que sí, eso es de siempre. Ahora bien, lo que yo estoy tratando de puntualizar es que seamos muy prudentes, que no Sí. cualquier cuestión la creamos, porque parece que cualquier signo ya es que sí, es que los signos pueden ser sobrenaturales o preternaturales. ¿Sí? Ojo, es que sobrenaturales, pues sí, del cielo, y los preternaturales pues vienen del demonio, ¿no? Entonces, también también el demonio sabe hacer muchos signos aparentemente divinos, piadosos. En el mismo Santo Fidelis cuento el caso de lo que le ocurrió a San Juan de la Cruz. Como sabéis, San Juan de la Cruz es la figura cumbre, doctor y figura cumbre de la mística católica. En su tiempo había una monja, María de Olivares, que desde pequeñita tenía a todos fascinados. Y se sabía las escrituras, hacía prodigios, hacía de todo. O sea, y hasta los mismos sacerdotes y teólogos acudían a ella admirados de todos los signos y prodigios que hacía. Pero San Juan de la Cruz le pidieron, no, tienes que ir a conocer, a examinar a esta monja, porque es impresionante todo lo que hace. Y San Juan de la Cruz se resistía, de no, yo no voy, yo sí, para ir tengo que tener el permiso de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición le dio permiso para examinarla. En una confesión tuvo suficiente para darse cuenta que esa monja tan aparentemente piadosa, divina, tocada por Dios, con tanto, estaba endemoniada. Y pudo haber, estaba endemoniada porque de jovencita, de niña, había hecho un pacto con el diablo. Por eso hablaba lenguas desconocidas para ella, sabía muchas cosas de las personas, y decían cosas como tipo introspección de almas, les decían, hacía muchos signos, ya os digo que tenía encadenado incluso a famosos teólogos de aquel momento, estaban como embelesados con esa monjita. Y fue San Juan de la Cruz quien la destapó y tuvo que estar durante un tiempo haciéndole exorcismos. Y fijaros si el demonio estaba tan enojado porque la había descubierto, que cuando San Juan de la Cruz y otro fraile que lo acompañaba siempre al convento donde estaba la monjita esta, en una ocasión llaman a la puerta allá al convento y aparecen pues esos dos frailes con el cuerpo y la voz de San Juan de la Cruz y del fraile que siempre lo acompañaba. Entonces la monja que estaba dentro, claro, al ver el cuerpo, o sea, la misma figura, el cuerpo y todo, y la misma voz, pues lo dejó entrar. Y trató de revertir todo el buen trabajo de exorcismo que estaba haciendo San Juan de la Cruz. El demonio, tomando el cuerpo del mismo San Juan y del otro, pues trataba de como de revertir. También se supo y al final, bueno, San Juan de la Cruz consiguió por fin liberar del demonio a esta monjita. Obviamente, cuando quedó liberada, todos esos poderes, prodigios, introspección de almas y todo, lo que hacía, todo eso desapareció, ¿no? ¿Cómo nos enseñan los grandes santos de la historia? Por eso yo me refería antes, tenemos que volver a los grandes santos de la historia, porque ahí tenemos una gran enseñanza para el día de hoy. Estos son los caminos de siempre, no los nuevos caminos y nuevas proyecciones, no, lo de siempre. Amén. Amén. Lili Sassant dice, ¿me podría decir si las apariciones de Garabandal son auténticas, ya que hay controversia sobre si es o no es verdadera? Pues vamos a ver, en Garabandal, yo he estado viviendo en Garabandal 2 años con mi familia. Creo que conozco un poco al menos el Garabandal. Yo las tengo por verdaderas, pero también tengo que decir que se dicen muchas cosas de Garabandal o que las niñas dijeron que había dicho la Virgen, que no había dicho, que tal, y no es verdad.
¿vale? Entonces, cuidado porque en Garabandal, como en cualquier otro lugar, muchas veces como que se estira el chicle para hacer de las apariciones lo que nos interesa. Y eso no. Entonces, yo de lo último que sé de Conchita, por ejemplo, porque sabéis que se hizo una película sobre Garabandal. Yo también salgo en esa película haciendo de sacerdote de padre Ramón Andreu. Bueno, pues cuando se hizo esta película y se estaba haciendo como promoción, pues algunos de los actores fueron a Estados Unidos a ver a Conchita. Y de la nota que se publicó, si no recuerdo mal, cuando le preguntaban a Conchita, Conchita decía de Garabandal lo más importante en lo que tiene que pensar la gente, o sea, como centrando el tiro, ¿no? O sea, en lo que tiene que pensar la gente es en los dos mensajes oficiales, por decir de una manera. El del 61 y 65. Como que luego hay alrededor de Garabandal muchas cosas que se dicen, y unas son verdad, otras son verdades a medias y esas son directamente mentiras, ¿no? Que no concuerdan, ¿no? Entonces, tampoco hay que dar más importancia. Esto está en manos del Señor, pero si nos cogemos a los dos mensajes de Garabandal, decía ahí, en el año 61, y había que hacer muchos sacrificios, que la copa se estaba llenando. La copa es la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios se estaba llenando, ¿no? La copa se estaba llenando. Y en el 65 dice que la ira, la copa de Dios, ya no se está llenando, ahora está rebosando. Y lo dice porque, dice, muchos cardenales, fijaros el adverbio, muchos, no dice algunos, muchos cardenales, obispos y sacerdotes van, en ese mismo momento, 65, van, porque utilizó el tiempo verbal presente, van por el camino de la perdición y con ellos llevan, en ese momento, 65, a muchas más almas consigo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y seguía diciendo, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y también decía, pensad en la pasión de mi hijo. Entonces yo la pregunta que me hago, ¿qué ha sucedido entre el año 61 y 65 para que la ira de Dios vaya pasado de estar llenándose a estar rebosante? No hace falta ser un historiador para saber qué ocurrió en esos años, primeros años 60, desde 61 o 62 hasta 65. Lo que marcaría un antes y un después, esa encrucijada de camino, iba a suponer pues que tantísimas almas se apartaran de la fe y las pocas que quedaran en los templos, pues cada vez más confusas y más influidas de herejías, de errores, de confusión y un culto pues no muy agradable al Señor, ¿no? Porque lo decía, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. La Eucaristía es el sacramento, pero es que al final dicen, pensad en la pasión de mi hijo, que no es sino la Santa Misa tradicional, sino el santo sacrificio del Señor, la pasión del Señor. La gente va a misa y se cree que va a una fiesta, ¿no? La Santa Misa tradicional, me refiero, es el Calvario. Es la renovación de la pasión y la muerte de nuestro Señor, su entrega como víctima a Dios Padre. Entonces, se estaba destrozando la liturgia. Sí, ya porque en esos años ya empezaban a implementar toda una serie de cambios para acercar la liturgia a la liturgia protestante. Y nadie se puede sorprender de que no, es que en el Vaticano II no se dijo eso. Sí, sí se dijo. Quien quiera que coja el primer documento que se aprobó en el Vaticano II, que es Sacrosanctum Concilium, de la liturgia. Pues en el punto número 1 del primer documento del Vaticano II, dice que hay que cambiar la liturgia para acercarla a los herejes protestantes.
Lo dice en el punto número 1, lo dice de forma disfrazada, porque hay que reformar es cambiar, ¿no? Para ello. Hay que reformar la liturgia para que todos aquellos que creen en Cristo se puedan sentir llamados. Para ellos, esos que creen en Cristo son los protestantes. Entonces, hay que cambiar la liturgia para acercarla a los protestantes. Y así fue, porque el encargado de la comisión de la reforma litúrgica fue un tal padre Aníbal Bugnini, con una comisión de 6 pastores protestantes. En el libro están todos los nombres y la confesión protestante de la que son, un episcopaliano, otro de luterano, otro calvinista, o sea, y el resultado no pudo ser más agradable a los propios protestantes. La confesión más grande que la de Lorena Augsburgo de los protestantes, después de esta nueva misa surgida del Vaticano II, pues decían que ya no había motivo para que los fieles, los protestantes, pudieran asistir a esa misa. Claro, si era un cálculo de la suya, ¿cómo no iban a poder ir? Había estado hecha por los mismos protestantes y donde estaba el canon romano, pues queda un canon romano adulterado y luego se le ponen otros cánones, plegarias eucarísticas, como llaman ahora, algunas redactadas en una mesa de restaurante, como la que redactó la plegaria número 2, la plegaria eucarística número 2, que es la que más se usa en casi todas las misas Novus Ordo, fue redactada por el padre Buller en la mesa de un restaurante en el Trastevere de Roma. Claro, sé qué tradición tiene eso, ¿no? Y otra plegaria eucarística, el padre Gelinó, una noche, ¿no? En una noche se redacta un canon. Cuando el sagrado canon romano viene desde la misma tradición de los apóstoles, es tremendo, ¿no? Libre de todo error, como decía el concilio de Trento, ¿no? Y se ponen otros cánones. El mismo padre Buller, que se había inventado él el canon de la misa, o sea, lo más central de la misa, se lo inventa en una mesa de un restaurante. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Pues dice que él luego no podía rezar ese canon, porque era incapaz de en una misa poder rezarlo, porque era una cosa que se había inventado él y que esa sacralidad podía tener eso, ¿no? Pues así todo, ¿no? O sea, se le da la vuelta al altar, y ya en vez de haber un altar para el sacrificio hay una mesa para la cena, ahora se le llama cena, presidida por uno, en el que están unos mirándose a otros, y ya la vista ya no está dirigida a Dios, todos, el sacerdote primero y todos detrás dirigiendo en elevación a Dios. No, se cambia todo, se elimina el ofertorio, se prepara la intención de la misa, prepara lo que es el sacrificio de la misa, lo que se llama la significación adjunctis, se cambian el canon, se cambian las fórmulas de consagración, o sea, las mismas fórmulas de consagración que se habían inventado Lutero, ahora son las que pegan ahí un copia y pega metido ahí en el Novus Ordo, ¿no? Es curioso, ¿no? Y lo mismo hicieron con el resto de sacramentos, ¿no? Por ejemplo, en el rito del sacramento de la consagración de obispos, cuando la misma iglesia, en León XIII, en la Apostolice Cure, había considerado todos esos ritos anglicanos de ordenaciones y consagraciones episcopales como algo inválido sacramentalmente. Ya resulta que nosotros hacemos una copia similar de lo que la iglesia ya había condenado, cuando teníamos el rito perfecto consagrado a lo largo de los siglos. Es increíble, ¿no? Y cuidado, porque cuando la iglesia condena algo, queda condenado para toda la vida. O sea, cuando la iglesia se pronuncia, ¿no?, sobre una devoción, una supuesta devoción, o sobre cualquier cuestión, cuando se pronuncia previo examen, queda ya, si ha sido rechazado porque no se ajusta a doctrina, dado que la doctrina no cambia, siempre quedará condenado para siempre. Entonces no vale que luego viene otro y dice, pues lo que los de antes condenaron, ahora yo lo hago santo, o lo hago o lo apruebo. No, eso no es serio, porque entonces, ¿por qué tenemos que obedecer ahora nada si dentro de 2 años o 50 sería otra cosa? No, cosas de Dios son serias, eternas, inmutables, y cuestiones doctrinales y morales. Entonces, por eso digo que Garabandal, yo las tengo por verdaderas,
porque de lo que nadie puede dudar es de los signos extraordinarios, impresionantes que hubieron allí y que todo por los testimonios que, vamos, al menos que yo conozco, pues todo llevaba a volver a la fe católica de siempre, a volver a rezar el rosario, a las devociones de siempre, la importancia de la misa, ¿no? De hecho, el milagro buque insignia de Garabandal es un milagro eucarístico, ¿no? El milagruco, ¿no? O sea, una reivindicación de la Santa Misa, de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es el sacramento y el sacrificio es el resultado de la misa, ¿no? Entonces, pero no todo lo que se dice, entonces por eso yo no paro de insistir, prudencia, aunque sean apariciones que nos merezcan credibilidad, incluso las de misma Fátima que son aprobadas, también cuidado, porque también hay cosas que luego no están muy claras. Entonces, yo no invertiría demasiado tiempo haciendo demasiadas elucubraciones. Mira, pues que en la profecía de Fátima, tercer secreto dice esto, no, la segunda parte, la primera parte, que si tal y cual, es que acabamos tarumba, porque cada uno le va dando una interpretación, dice que falta esto, dice allí, pero ¿para qué invertir tanta energía, tanto esfuerzo mental y espiritual dándole vueltas? Se puede apreciar un poco en general, pero lo importante es lo que decía antes. Tenemos que conocer y guardar la verdadera fe. Y es mucho más gozoso. Todo otro nos quita la paz, nos perturba, nos inquieta porque no lo entendemos, no sabemos. Uno dice una cosa, dice lo contrario. Pero sí, porque no volvemos al camino seguro. Y ahí todo es paz y gozo. Amén. Es cierto. Aquí comenta la misma persona que la copa está ya rebosando con el Concilio Vaticano II, que un conciliábulo, todo se cambió, toda la misa. La sede está vacante, hay que orar por la elección de un verdadero legítimo. Oh, bueno, no, esto comentario creo que no es bueno leerlo. Que recomienda mucho Semper Fidelis, ya que está muy bien explicado y que la doctrina no cambia. ¿Qué pasó con la verdadera Lucía? Bueno, creo que ¿qué pasó con la verdadera Lucía de Fátima, que ya fue usurpada? Esto ya creo que vamos más allá de lo que estamos tratando de hablar aquí. Bueno, pues a Denise le fue el internet. No sé si tengas algún otro comentario que hacer antes de cerrar. No, yo a modo de resumen es todas estas cosas extrañas, raras que vemos por ahí, que si pasa, no pasa, que si es esto, lo otro. Yo le aconsejo a la gente que vuelva a la verdadera fe. Primero es importante leer el Semper Fidelis para tener un poco de luz, aclararse con toda la confusión que hay, pero esto le va a enfilar hacia la verdadera fe y volver a los santos de la historia, a la fe de siempre, a la liturgia de siempre, a la oración de siempre, al catecismo de siempre. Eso le va a dar una sensación, una paz, un gozo en el alma muy grande, le va a edificar y es como una regla de vida, o sea, el día a día para las cuestiones con uno mismo, con los demás, para con Dios, con todo, o sea, y lo va a poner todo en la sintonía de Dios, porque uno conoce la verdadera fe y trata de guardarla, de observarla, y le sirve para esta vida, ¿eh? Y le va a servir sobre todo para la vida eterna. Pero no se puede observar, no se puede guardar lo que se desconoce o lo que se conoce mal. Por tanto, olvidémonos de tantas cosas extrañas, dejemos a Dios que lleve el curso de la historia y nosotros nos aferremos a lo que Él nos pidió, ¿no? Que le seamos fieles. Y así todo andará bien. Amén, pues sí. Muchísimas gracias, Juan, porque sabemos que estás haciendo un verdadero sacrificio en estar aquí con nosotros, porque para Juan ahorita son las 4 de la mañana o cerca de las 4 de la mañana. Entonces, pues, muchísimas gracias
por tu apoyo. Muchas gracias por haber estado aquí. Es de verdad que es algo muy interesante y que debemos de propagar todo esto para que la gente volvamos todos a lo que es la verdadera fe. Bueno, y ahora pasamos a hacer las invitaciones a los próximos eventos. Los jueves normalmente tenemos adoración al Santísimo en vivo desde Tecomán, Jalisco, pero con los sismos la capilla sufrió graves daños, entonces tenemos que esperar a que hagan una evaluación de los daños y ver si pueden volver a entrar a la capilla y ver qué necesitan para restaurarla. Entonces, por lo pronto, no hay adoración al Santísimo en vivo. El domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México también, el padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la misa y la transmite por la página de Facebook y por el canal de YouTube también. Y el próximo miércoles vamos a tener con nosotros a la psicóloga católica Rocío Catalán y ella nos va a hablar acerca del rol de la familia para educar en un ambiente sano. Y ahora pasamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues otra vez, muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos. Que pasen una muy bendecida noche y que los esperamos en los siguientes eventos. Gracias, Juan, y esperamos volver a tenerte con nosotros próximamente. Cuando queráis, un placer. Que Dios os bendiga. Bendiciones.